Salió a caminar hacia una playa paradisíaca del Caribe panameño, y nunca regresó. Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Bocas del Toro, un caso que cruzó fronteras y puso bajo la lupa al sistema judicial de un país entero. Advertencia. El siguiente contenido describe hechos reales de violencia, agresión sexual y homicidio. Se recomienda discreción, especialmente para personas sensibles a este tipo de relatos. La última vacación de Catherine. Violación y estrangulamiento en el paraíso. Catherine Medalia Joanet tenía 25 años. Graduada de la Universidad de Columbia, inquieta, brillante, con un futuro que apenas comenzaba a desplegarse. Había decidido viajar a Panamá para desconectarse, respirar salitre y caminar sin prisas por senderos que prometían libertad. Se hospedaba en Isla Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro, playas de arena clara, mochileros de todas partes del mundo, bares frente al mar y una sensación de despreocupación que invitaba a bajar la guardia. Era el tipo de lugar donde la palabra peligro parecía ajena. El 2 de febrero salió sola. Quería caminar hasta Playa Wizard, un trayecto conocido por su belleza salvaje. El sendero atravesaba zonas boscosas, húmedas, aisladas por momentos. No era extraño que turistas lo recorrieran sin compañía. Catherine vestía ropa ligera y llevaba un pareo rosa. Las horas pasaron y no regresó. Al principio, quienes la conocían pensaron que se había retrasado. Tal vez decidió explorar más. Quizás se quedó contemplando el mar embravecido que caracteriza esa playa. Pero cuando la noche cayó y su teléfono dejó de responder, la preocupación se transformó en alarma. Fue reportada como desaparecida. Las autoridades iniciaron la búsqueda en medio de una presión creciente. En una comunidad pequeña, la noticia corrió rápido. Una joven extranjera perdida en medio de la selva tropical no era un incidente menor. 3 días después, el 5 de febrero, la encontraron. El hallazgo ocurrió en un sendero boscoso de la isla Bastimentos. El cuerpo estaba oculto entre la vegetación, lejos de la imagen idílica que venden los folletos turísticos. No había duda de que se trataba de un crimen brutal. La autopsia reveló lo que nadie quería escuchar. Catherine fue estrangulada con su propio pareo rosa. La prenda que minutos antes formaba parte de un atuendo veraniego se convirtió en el instrumento de su muerte. Además, los exámenes forenses confirmaron agresión sexual. También le habían robado pertenencias. El paraíso se fracturó. La investigación comenzó a reconstruir sus últimos movimientos. Testimonios de residentes, registros de tránsito en los senderos, análisis de huellas y rastros biológicos. Las autoridades trabajaban bajo presión nacional e internacional. El caso ya no era solo un expediente local, era una noticia que cruzaba océanos. Con el paso de los meses, surgió un nombre. En octubre de ese mismo año, fue arrestado un joven que tenía 17 años al momento del crimen. Vivía en la zona. Conocía los senderos, los atajos, los puntos ciegos donde nadie escucharía un grito ahogado por la espesura del bosque. La captura generó indignación y también desconcierto. No se trataba de un criminal veterano, sino de un adolescente, pero las pruebas recopiladas por la fiscalía apuntaban con firmeza hacia él. Evidencia física, declaraciones, inconsistencias en su versión de los hechos. El proceso judicial se desarrolló bajo la legislación juvenil, debido a la edad que tenía cuando ocurrió el asesinato. Ese detalle cambiaría el rumbo del caso y la percepción pública sobre la justicia. En julio del año siguiente, llegó la primera sentencia. 12 años de prisión, la pena máxima que permitía entonces la normativa para menores de edad. Para muchos, resultaba insuficiente frente a la brutalidad de los delitos cometidos: homicidio, violación y robo. La madre de Catherine no guardó silencio. Desde el inicio, convirtió el dolor en una cruzada por justicia. Habló con medios, presionó a las autoridades y exigió que el caso no quedara reducido a una cifra fría dentro de un sistema saturado. La indignación crecía.
¿Cómo podía un crimen de tal magnitud resolverse con una condena que muchos consideraban leve? ¿Era la ley juvenil suficiente para casos donde la violencia alcanzaba niveles extremos? El Ministerio Público apeló. El expediente llegó al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Allí se revisaron las circunstancias agravantes, la multiplicidad de delitos, la gravedad del ataque. La discusión no solo era jurídica, era moral y social. Se debatía hasta qué punto la edad debía mitigar la responsabilidad, cuando el acto cometido mostraba una crueldad evidente. Mientras tanto, en Bocas del Toro, el turismo continuaba, pero con una sombra persistente. Los senderos seguían allí. El mar seguía golpeando la costa, pero el nombre de Catherine quedó grabado en la memoria colectiva del lugar. En septiembre, la decisión cambió el curso del caso. La condena fue aumentada a 24 años de prisión. El tribunal consideró que la gravedad de los hechos justificaba una sanción mayor, dentro del marco legal aplicable. No devolvía la vida perdida. No borraba el horror de aquella caminata solitaria. Pero para la familia, representaba un reconocimiento de la magnitud del daño. La historia de Catherine no terminó en la escena del crimen ni en la sala del tribunal. Su nombre comenzó a transformarse en símbolo, en recuerdo, en legado. Pero antes de que ese legado tomara forma, hubo un trayecto de duelo, rabia y preguntas sin respuesta que marcaron para siempre a quienes la amaban. Y es allí donde esta historia se vuelve todavía más profunda. El aumento de la condena trajo un respiro legal, pero no cerró la herida. Para la familia de Catherine, la sentencia no era el final de una batalla, sino apenas una estación dentro de un duelo que no tendría fecha de caducidad. En los tribunales quedó plasmada la secuencia de los hechos con una frialdad técnica que contrasta con la violencia real. El joven condenado había interceptado a Catherine en el trayecto hacia Playa Wizard. Aprovechó la soledad del sendero, la confianza natural de una turista que no imaginaba peligro en pleno día. La atacó con fuerza suficiente para reducirla. La agresión sexual fue seguida por el estrangulamiento con el mismo pareo rosa que ella llevaba atado al cuerpo. Después, intentó borrar rastros. Se llevó objetos personales. Abandonó el cuerpo entre la vegetación, confiando en que la espesura haría el resto. Pensó que el silencio del bosque sería su cómplice. Pero el bosque habló. Las pericias forenses, los testimonios y el trabajo de los investigadores fueron armando el rompecabezas. La comunidad local también aportó información clave. Movimientos sospechosos, versiones contradictorias, detalles que, unidos, apuntaban hacia el responsable. El hecho de que fuera menor de edad al momento del crimen abrió un debate incómodo. ¿Dónde termina la protección legal de la adolescencia y dónde comienza la responsabilidad plena ante actos de extrema violencia? La respuesta del tribunal, al duplicar la condena inicial, envió un mensaje contundente dentro de los límites del sistema juvenil. Mientras tanto, la madre de Catherine transformó el dolor en acción. No permitió que la historia se redujera a una estadística más de violencia contra mujeres viajeras. Dio entrevistas, habló ante audiencias y mantuvo el nombre de su hija en el centro de la conversación pública. La presión internacional también jugó un papel importante. El caso fue seguido de cerca fuera de Panamá, generando cuestionamientos sobre seguridad turística y protocolos de protección en zonas aisladas. Las autoridades locales reforzaron presencia policial en áreas frecuentadas por visitantes y revisaron medidas preventivas. Sin embargo, más allá de reformas y comunicados oficiales, quedó una verdad inalterable. Una joven de 25 años salió a caminar y fue brutalmente asesinada. Con el tiempo, el recuerdo de Catherine comenzó a tomar una forma distinta. La Universidad de Columbia, donde se había graduado, estableció un premio y una pasantía en su honor. No fue un gesto simbólico vacío, fue una manera concreta de prolongar su esencia académica y ética, apoyando a estudiantes de literatura comparada y sociedad que demostraran compromiso con la integridad y el servicio a los demás. Su nombre, entonces, dejó de estar ligado únicamente a un expediente criminal. También pasó a representar excelencia,
empatía y responsabilidad social. Pero el contraste es inevitable. Por un lado, un sendero tropical donde el canto de las aves fue interrumpido por un acto de violencia extrema. Por otro, un aula universitaria donde nuevas generaciones escuchan su nombre como inspiración. El caso también dejó lecciones más amplias. Recordó que los destinos paradisíacos no están exentos de riesgos, que la confianza puede ser explotada por quienes conocen el terreno y detectan vulnerabilidades, que la violencia de género no reconoce fronteras, idiomas ni nacionalidades. En Bocas del Toro, la historia sigue siendo recordada. Para los residentes, no fue solo una noticia internacional, fue un golpe directo a la identidad de una comunidad que vive del turismo y de la imagen de tranquilidad caribeña. El crimen obligó a mirarse al espejo y reconocer fisuras. El joven condenado cumple su pena bajo el régimen establecido. Su nombre quedó asociado para siempre a un acto que marcó a dos familias, la de la víctima y la suya propia. Un recordatorio de cómo una decisión violenta en cuestión de minutos puede definir una vida entera. Catherine, en cambio, permanece congelada en el tiempo. 25 años. Una caminata bajo el sol. Un pareo rosa ondeando con la brisa antes de convertirse en instrumento de muerte. Su historia duele porque pudo evitarse, porque ocurrió en un escenario que prometía descanso y belleza, porque detrás de los titulares había sueños, proyectos y una red de afectos que nunca imaginó recibir aquella llamada devastadora. Este expediente no es solo el relato de un homicidio. Es la radiografía de cómo un crimen sacude instituciones, leyes y conciencias. Es la evidencia de que la justicia puede ajustarse, pero jamás devolver lo perdido. Hoy, cada vez que alguien menciona su nombre en una ceremonia académica o en una conversación sobre seguridad, se reactiva la memoria de lo que ocurrió en aquel sendero. Y quizá esa memoria sea la forma más poderosa de resistencia contra el olvido. Si esta historia te impactó, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Tu participación mantiene vivas estas narrativas y ayuda a que casos como el de Catherine nunca queden en silencio.